Vamos a presenciar la defensa del proyecto final de Pierina Di Tommaso, que aspira a obtener el título de ingeniera agrimensora. El proyecto final se denomina Plan Estratégico de Regularización Dominial de Inmuebles Municipales de Olavarría. Tutores son la ingeniera agrimensora Melina Núñez Rubiera y cotutor el doctor Martín Endere. Jurados de esta presentación, además de la ingeniera agrimensora Melina Núñez Rubiera, son la doctora Silvana Weiss y la agrimensora Graciela Gregorini. Mi proyecto final de carrera lo titulé como Plan Estratégico de Regularización Dominial de Inmuebles Municipales de Olavarría. Mi tutora es la ingeniera agrimensora Melina Núñez Rubiera y mi cotutor el doctor Martín Endere. De acuerdo al contenido del proyecto, lo dividí en diferentes títulos que voy a desarrollar a continuación. En cuanto al contexto, el proyecto se llevó a cabo en la Municipalidad de Olavarría en el marco de dar continuidad a las tareas iniciadas durante las prácticas profesionales supervisadas y las pasantías. Estas se llevaron a cabo de enero a diciembre del año 2019, tanto en la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial como en la Dirección de Catastro. El trabajo se realizó en un entorno de carencia y desorganización de la información, por lo que en una primera instancia se debió hacer una exhaustiva reestructuración de la existente y una recopilación de las faltantes en las distintas oficinas del municipio. Por ejemplo, se buscaron expedientes muy antiguos, expedientes perdidos, se crearon nuevas bases de datos inmuebles municipales, entre otros. Esto fue una acción clave para poder iniciar y proseguir con el desarrollo de las actividades. Una vez contextualizado el proyecto, paso a definir los objetivos. A grandes rasgos, se busca definir un proceso de regularización dominial de inmuebles a partir de la intervención de la figura del agrimensor dentro de la oficina pública y con esto lograr una integración con las distintas áreas y profesionales de la repartición. Específicamente, se busca regularizar dominialmente a familias olavarrienses que viven en fracciones de terrenos, en algunos casos hace más de 20 años, sobre los cuales se desconoce su situación jurídica. Para esto se va a realizar como tarea central el plano de mensura y división, conforme lo indica el inciso D del artículo 25 del Decreto Ley 9533 del 80. Además, siguiendo la idea de recopilar y reorganizar los datos, se detecta y aborda la regularización de barrios que por algún motivo no han podido ser objeto de enajenación directa a sus ocupantes. Introduciendo el proyecto, cuando una persona está ejerciendo la posesión sobre un inmueble, lograr la escritura pública le permite consolidar el dominio pleno sobre el bien y de esta manera se garantiza ante terceros y ante el Estado que esa propiedad es de su titularidad. Es la valorización de la obtención de este documento lo que conlleva realizar este proceso que va a asegurar a las familias olavarrienses en un futuro de poder contar con los beneficios socioeconómicos de tener el título de su inmueble. Para esto es clave conocer el contexto en el que se encuentran las familias involucradas y el municipio, como así también los tiempos y circuitos administrativos. En síntesis, es esencial adaptar las tareas del agrimensor en un contexto administrativo, público y de vulnerabilidad social. En lo que respecta al marco legal, hago hincapié en el Decreto Ley 9533 del 80, que es el régimen de los inmuebles del dominio municipal y provincial, en el que se hace referencia a los bienes públicos y privados del Estado. Particularmente, la división de las parcelas municipales se realiza conforme lo indica el inciso D de su artículo 25, el cual permite realizarlo a partir de las edificaciones preexistentes. De esta manera queda exceptuado de las dimensiones mínimas establecidas por el Decreto Ley 8912. Todo esto siempre y cuando sea destinado a una vivienda única, unifamiliar y permanente y se garanticen las condiciones mínimas ambientales y de habitabilidad. Esta fue una nueva metodología de división que fue incorporada en este inciso por el artículo 46 de la Ley 13.155 en diciembre del 2003, con el fin de sanear físicamente a aquellos inmuebles que no han podido ser objeto de enajenación directa a sus ocupantes. A continuación voy a nombrar otros compendios legales y los principales artículos de la 9533 que van a hacer a una mejor comprensión del proyecto. Uno de ellos es el Código Civil y Comercial de la Nación, en la que se definen los distintos modos que tiene un sujeto de ejercer poder sobre una cosa. Entre ellos está la posesión y la tenencia, que son relaciones de poder, y el dominio, que es un derecho real. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que en la posesión el sujeto se comporta como si fuera el titular de la cosa, lo sea o no.
En la tenencia, el sujeto se comporta como representante del poseedor, y en cambio en el dominio, el sujeto es el titular de la cosa. Otro es el Decreto Ley 8912 del 77, que es la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, en el que se hace hincapié, entre otras cosas, a las dimensiones mínimas de las parcelas para la división. Por ejemplo, para aquellas que están en el área urbana con una densidad poblacional de hasta 200 personas por hectárea, establece un mínimo de 12 metros de frente y 300 metros cuadrados de superficie. Y para las que están en área complementaria, por ejemplo, en la zona residencial extraurbana, un mínimo de 20 metros de frente y 600 metros cuadrados de superficie. También en esta ley se dan algunas definiciones que van a ser de suma importancia más adelante, como por ejemplo la de los espacios verdes y libres públicos, donde se la define como aquellos sectores donde predomina la vegetación y el paisaje y cuya función es recrear a la comunidad, como por ejemplo una plaza. También define las reservas para equipamiento comunitario, como aquellos espacios que son para el emplazamiento de edificaciones o instalaciones que están destinados a satisfacer necesidades en carácter de salud, seguridad, educación, entre otras, como por ejemplo un hospital, una escuela o una comisaría. En otro de sus artículos establece que no va a poder modificarse el destino ni desafectar a los espacios verdes antes mencionados, salvo en el caso de permuta por otros bienes donde se satisfaga mejor su fin. En el Decreto Ley 9533 antes mencionado, se establece en sus primeros artículos que constituyen bienes del dominio público municipal aquellas calles, ochavas, plazas y espacios verdes antes mencionados que se hubiesen incorporado a la provincia con anterioridad a esta ley, y aquellos que se constituyan para tales destinos de acuerdo a la Ley 8912. Y establece que constituyen bienes del dominio privado municipal, siempre y cuando hayan sido incorporados aquellas reservas fiscales de uso público que hayan sido cedidas a la provincia y las reservas para equipamiento comunitario que se constituyan de acuerdo a la Ley 8912. En el resto de sus artículos establece que los inmuebles del dominio público municipal van a poder desafectarse de su uso siempre y cuando resulte conveniente para la comunidad por disposición del Poder Ejecutivo. Luego del marco legal pasamos al marco teórico. La regularización nominal del inmueble se logra con la consolidación de justo título por escritura pública. Y con esto las familias olavarrienses acceden a una vivienda propia y a los beneficios socioeconómicos de tener el título de su inmueble. Para iniciar el proceso de escrituración existe el régimen de tenencias que es implementado por el municipio tomando como base al artículo 28 del Decreto Ley 9533. Este sistema consiste en el otorgamiento del uso precario del inmueble al beneficiario con la condición de que sea destinado a una vivienda única, unifamiliar y permanente y que además ejecute erección de mejoras. Una vez que el beneficiario cumple con estos requisitos, se le adjudica mediante un acta la tenencia precaria. Posterior a ello, la tenencia es sometida a periódicos controles con el fin de que el adjudicatario pueda obtener la renovación de la tenencia precaria y finalmente se le otorgue la tenencia definitiva mediante un decreto. Esta última va a ser la que lo va a habilitar al pago de la tasa de servicios urbanos y va a ser la esencial para poder proseguir con la regularización nominal del bien. En cuanto a los inmuebles dados en tenencia, voy a mencionar los requisitos para cada uno de los casos de acuerdo a los requerimientos del registro de la propiedad inmueble y de ARBA. Para incorporarlos a favor del municipio por disposición técnica registral 1 del 82, en el caso de los espacios verdes, reservas fiscales, equipamientos comunitarios e inmuebles de privados donados al municipio pero no escriturados, se va a necesitar de un decreto, alguna ordenanza, resolución o disposición que lo avale, y va a tener que estar acompañado por una minuta de inscripción conforme a la Ley 9590 del 80. Por otro lado, en el caso de los inmuebles que se incorporen en el municipio por resolución 715 del 80, esta resolución va a ser tomada como título suficiente y va a tener que estar acompañada por una minuta de inscripción. Y por último, en el caso de los inmuebles provinciales, por los artículos ya mencionados de la 9533, se va a requerir de una ordenanza que lo avale y una minuta de inscripción que va a estar confeccionada por la respectiva municipalidad. Y para realizar los planos de mensura, según los requerimientos de ARBA, en el caso de los espacios verdes, reservas fiscales y equipamientos comunitarios,
se va a necesitar de una ordenanza de desafectación de uso y en los casos que sea necesario que se compense en otra parcela. En los casos en los que hay dos o más tenencias sobre un inmueble, se procede a realizar el plano de mensura y división conforme al artículo ya antes mencionado y para el cual no es requisito contar con la tenencia definitiva, es decir, que se puede realizar en cualquiera de las instancias anteriores mencionadas. Siguiendo entonces con la regularización dominial del bien, una vez que se obtiene la tenencia definitiva y el plano aprobado y registrado en los casos que sean necesarios, se sigue un circuito de 3 instancias. Primero, la ordenanza de donación del inmueble a favor del beneficiario, que la promulga el Honorable Consejo Deliberante. Luego, el decreto de escrituración social, conforme a la Ley 10.830, que lo realiza el Poder Ejecutivo. Y finalmente, la escritura, que la confecciona la Escribanía General de Gobierno. Para materializar el proyecto, pasamos propiamente al desarrollo del mismo. El déficit habitacional ha sido un gran problema para el municipio a lo largo de su historia, por lo que se comprobó que durante cierto lapso de tiempo, este hizo un reparto de tierras, en algunos casos involucrando a más de una familia, que no estaban dominialmente aptos para esos fines, como lo son los espacios verdes, las reservas fiscales, los equipamientos comunitarios antes mencionados. Con el tiempo, el título de la propiedad se vuelve una necesidad para las familias olavarrienses al que no pueden acceder si no es por un largo y complejo proceso de regularización dominial, ya que para esto se requiere de promulgación de ordenanzas, realización de inscripciones en el registro de la propiedad inmueble y aprobación y registración de planos de mensura. Es por esto que se decidió comenzar por la selección de las parcelas que requerían de una división, por ser esta la base de datos existente más completa. Estas parcelas que se eligieron fueron tomadas como prueba piloto para poder establecer un proceso de regularización dominial. Para esto fue indispensable que las parcelas que se fueran a elegir cuenten, en los casos que sean necesarios, con ordenanza municipal de desafectación de uso y compensación del espacio, ordenanza municipal de incorporación al dominio privado municipal, aquellas que eran del dominio público, y una matrícula y una minuta rogatoria. Y en cuanto a los criterios tenidos en cuenta para su elección o descarte, destaco la antigüedad de la tenencia, la situación social de las familias, el instrumental disponible para la mensura y la materialización de los hechos existentes. Es por eso que se escogen dos parcelas de prueba piloto. La parcela del caso 1 tiene 14 viviendas emplazadas y es del dominio privado municipal. A diferencia de esa parcela, la parcela 2 cuenta con 2 viviendas emplazadas, correspondía a una reserva fiscal y era del dominio público municipal. En cuanto a las tareas de campaña, en un primer lugar se visitó el lugar donde se pudo planificar el relevamiento y determinar los instrumentales que se fueran a utilizar, y además se le comunicó y entregó notificaciones a cada uno de los vecinos por el inicio de las tareas. Fue esencial dejar de lado el encuadre técnico profesional y lograr empatía con cada uno de estos vecinos, debido a que hubo que ingresar a las viviendas y en muchos de los casos se tornó invasivo. En cuanto a los instrumentales utilizados para la mensura, destaco el GPS Spectra modelo SP60, el dron DJI modelo Inspire 1, el medidor láser Bosch modelo GML250, la estación total Trimble modelo M3 y una cinta de 5 metros. En cuanto a la información valuatoria, se completaron los formularios 903 de la línea 900, según lo indica la circular 4 del 96, los cuales permitieron determinar la evaluación fiscal del inmueble. Y en lo que respecta a la información social, se contó con la asistencia de la licenciada en Trabajo Social, quien realizó los relevamientos ocupacionales correspondientes con el fin de detectar aquellas irregularidades no contempladas por el municipio, como lo son ventas, alquileres o fallecimientos. La parcela del caso 1, que es la nomenclatura que se muestra en pantalla, propiedad privada del municipio, tiene iniciado sobre ella 10 expedientes de tenencias municipales. Dicho número no condice con la cantidad de viviendas allí emplazadas. Debido a la complejidad de la trama edilicia y a la cantidad de viviendas, se organizó la campaña en 3 grupos. El grupo 1 y 2 hizo el relevamiento interno de las viviendas con cinta y dicto y llenaron los formularios de la línea 900,
y el tercer grupo se encargó del relevamiento del terreno con receptor GPS en modo cinemático RTK, donde se tomaron los diferentes anchos de calle, las líneas municipales, y además se tomaron hechos existentes con el fin de poder vincular estas mediciones con la de los grupos anteriores. Debido a la complejidad para la posterior confección del plano de mensura, se dejaron 4 puntos de apoyo fotogramétricos bien distribuidos alrededor de la manzana en cuestión y de un tamaño considerable, y se tomaron con el receptor GPS RTK. Cuando las condiciones climáticas fueron las adecuadas, se pactó un vuelo con el dron que utiliza la municipalidad con el fin de poder visualizar aquellos límites y hechos existentes que no pudieron ser relevados con el instrumental utilizado. El dron tomó imágenes con una superposición del 80% a una altura de 50 metros, logrando entonces un tamaño del píxel de 3 centímetros. Estas imágenes fueron procesadas con el software Agisoft, logrando el siguiente ortomosaico, cuya parcela en cuestión es la que se encuentra delimitada por una poligonal colorada. Contrastando entonces los hechos existentes que están en rojo con el título, que es lo que está en azul, se detectan grandes irregularidades. Por un lado, la parcela 2 invade en su costado al noroeste a la parcela 1 en más de 65 metros cuadrados, y por el otro, la parcela 1 invade por su costado al noreste a la parcela 2 en más de 170 metros cuadrados. De esta manera se dificulta la realización del plano de mensura y división de la parcela 1 por pertenecer la parcela 2 a un privado. Posterior a ello, investigando, se detectó sobre la parcela 2 la existencia de 2 expedientes de la ley Pierri, es decir, de la ley 24.374, iniciados en la Oficina Municipal de Casa de Tierras, en donde los ocupantes pretenden acreditar fehacientemente la posesión ejercida sobre dicho inmueble y para el cual iban a necesitar de un plano de mensura y división por encontrarse allí más de una vivienda emplazada. De esta manera, la parcela 2 se regularizaría de otra forma. La solución más conveniente para esto, debido a que había que sanear esta inconsistencia, fue la realización de un trámite de prescripción administrativa por la ley 24.320, en donde la municipalidad pretendía obtener la titularidad sobre dicho inmueble. Para esto se requirió de un plano de mensura sobre la parcela 2, debido a que ésta no contaba con un plano origen. Una vez que se obtuvo la titularidad, se procedió a realizar el plano de mensura, unificación y división entre la parcela 1 y 2, creando un total de 16 nuevas parcelas. Este plano se encuentra aprobado y en instancias de registración. La parcela del caso 2, nomenclatura que se muestra en pantalla, propiedad pública del municipio, tiene iniciados sobre ella 2 expedientes municipales, de tenencias municipales. Corresponde a una reserva fiscal, pero que hoy en día ya se encuentra desafectada de su uso e incorporada al dominio privado municipal mediante ordenanza. Comparándolo con la parcela del caso anterior, no había complejidad en la trama edilicia, por lo que se organizó la campaña con un único grupo, donde se utilizó estación total, cinta y disto. Contrastando entonces los hechos existentes con el título, se detectó un corrimiento de 13 centímetros de las parcelas hacia el noroeste y un faltante en el macizo afectando a nuestra parcela en 9 centímetros de ancho. Debido a que los linderos a ambos lados tenían cubiertos los títulos, no hubo otra acción posible más que la realización del plano de mensura y división de la parcela 4, creando entonces la parcela 4A y 4B. Hoy en día este plano se encuentra aprobado, registrado, comunicado en el registro de la propiedad inmueble y en instancias de escrituración. Luego de los casos testigos, se detectan otros casos de tenencias, como lo son parcelas de barrios, que pueden o no tener plano de mensura y división. Algunos de estos barrios con plano de mensura y división presentan inconsistencias, como por ejemplo faltante de partida inmobiliaria o de una escritura a favor del adjudicatario, y esto se debe a una restricción de venta impuesta en el plan origen por carencia de obras mínimas. Esta interdicción permanece hasta tanto se ejecutan las obras y se realice el correspondiente trámite de levantamiento. Esto figura en el rubro restricciones del plano que origina el barrio, como muestro en pantalla, y algunas de las obras que se pueden exigir son construcción y habilitación de viviendas, energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público, entre otras.
Es por eso que se decide abordar la solución de esta inconsistencia mediante el trámite de levantamiento de interdicción de venta, que también lo realiza el profesional de la agrimensura, tomando como base a la disposición 1457 del 2005. El profesional tiene que presentar ante ARBA diferentes formularios y documentaciones con el fin de certificar la ejecución de las obras. Una vez que ARBA reúne toda la documentación, la analiza, dictamina la disposición correspondiente y además notifica al profesional iniciador del trámite para que ingrese la nueva copia del plano. Una vez que ARBA reúne este plano, lo comunica en el registro de la propiedad inmueble. Debido a la demanda de los vecinos, se decidió comenzar por estos 5 barrios de la localidad de Olavarría, los cuales abarcan un total de 341 parcelas interdictas. En estos casos abordados, se detectaron 2 situaciones. Por un lado, que había parcelas interdictas con construcciones ya declaradas en el plano origen, y por el otro, que había parcelas interdictas baldías en el plano origen, pero que hoy en día ya tenían mejoras emplazadas. Para este último caso, se tienen que realizar las declaraciones juradas, que también las realiza el profesional de la agrimensura, con el fin de declarar la existencia de estas edificaciones y actualizar la evaluación fiscal. Este fue el caso del barrio Educadores, donde se siguieron los siguientes pasos: relevamiento planimétrico y evaluatorio de cada una de las parcelas, visado del CPA e ingreso del trámite en ARBA. Una vez que se obtienen los comprobantes de registración de estas declaraciones juradas, se adjuntan al expediente de levantamiento de interdicción como un requisito más para poder continuar. Luego entonces de todo el trabajo realizado, se llega a la conclusión de que existen necesidades, como de completar y organizar la base de datos de los inmuebles municipales, de identificar las diferentes situaciones existentes sobre las parcelas, de proceder a la creación y actualización constante de un registro de parcelas involucradas tanto en el sistema de tenencias como en la de los barrios, y la necesidad de un plan estratégico de regularización dominial. Es por eso que se decide modelar cada una de estas conclusiones planteadas mediante el análisis de datos alfanuméricos georreferenciados en un sistema de información geográfica, es decir, en un GIS, con el objetivo de diseñar un plan estratégico que permita la regularización dominial de manera ordenada y criteriosa de los inmuebles del partido de Olavarría. Este GIS se va a llevar a cabo en el software libre QGIS, en donde se van a vincular en base a la partida inmobiliaria diferentes tablas alfanuméricas creadas en Excel con un archivo vectorial en formato shape de la base de datos de ARBA. Particularmente, la Oficina Técnica de la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial cuenta con una base de datos de inmuebles municipales, espacios verdes, reservas fiscales, entre otros, que presenta dificultades en cuanto al uso y organización de la información, como por ejemplo en los caracteres utilizados, en la uniformidad de los criterios y en la agrupación de los datos. Es por eso que se pretende diseñar un plan para agilizar la búsqueda de las parcelas inconsistentes y proseguir con las acciones correspondientes, como así también esto va a poder permitir visualizar todas las parcelas en un GIS de acuerdo a las tareas a realizar. Esta base de datos consiste en columnas que indican con una afirmación o negación los distintos elementos con los que cuentan las parcelas, y seguido columnas identificatorias con un único formato. Por ejemplo, una columna que indique si está inscrita o no a favor del municipio, y seguido alguna columna con alguna normativa de incorporación o de donación, el titular, algún expediente de escrituración asociado y el número de inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Para que esta base de datos funcione exitosamente, se requiere de una actualización constante mediante la expedición de informes de dominio, escrituras que se vayan realizando, planos que se vayan registrando, entre otras documentaciones. De esta manera se van a poder filtrar los diferentes elementos con los que cuentan las parcelas mediante las herramientas que ofrece el Excel. Por ejemplo, se puede aplicar el filtro en la columna de inscripción a favor del municipio e indicar que únicamente me muestre aquellas que no están inscritas. Y de esta manera proseguir con las acciones correspondientes. La base de datos anterior se depuró creando una nueva únicamente con información de parcelas que requieren de una división,
Esta se diseñó con la misma metodología planteada anteriormente, donde se completa con una afirmación o negación si son del dominio municipal, si están desafectadas de su uso y si están listas para dividir de acuerdo a las características anteriores. Esta se vinculó en un GIS y mediante el comando expresiones del software QGIS se crearon diferentes capas en formato shape de acuerdo a las tareas a realizar. Esto se realizó de un total de 39 parcelas depuradas en el listado mostrado anteriormente. Las capas que yo creé las diferencié en cuanto a su desafectación de uso, en cuanto al dominio y en cuanto a su predisposición para dividir de acuerdo a las características anteriores. De esta manera se pueden visualizar espacial y cuantitativamente las tareas a realizar sobre las parcelas de la localidad de La Barría en el software libre QGIS. Como así también se van a poder visualizar los respectivos atributos de las parcelas, como por ejemplo, en este se puede ver que dice que tiene 8 tenencias sobre ella, que es del dominio municipal, que está lista para dividir y que, por ejemplo, hay un plano de anexión existente. A continuación voy a mostrar algunos mapas de salida creados en QGIS únicamente a fines ilustrativos. Por ejemplo, en este se puede visualizar en color azul aquellas parcelas que requieren de una división de acuerdo a la depuración parcial realizada con anterioridad. En este otro, en color violeta, las parcelas que ya están desafectadas de su uso, y en color celeste las que hay que desafectar. En este otro, en color rojo, las que ya están inscritas a favor del municipio, y en color verde las que hay que inscribir. Y finalmente, en color amarillo, las que están listas para dividir, y en color fucsia las que presentan inconsistencias para dividir. De esta manera, entonces, de acuerdo a todo el trabajo realizado, se diseña el plan estratégico de regularización dominial que va a permitir un abordaje de los casos de manera ordenada y criteriosa. De esta forma, en el PERT van a quedar documentados todos los procedimientos a seguir de acuerdo a las tareas a realizar. Es por eso que se decide dar prioridad en una primera instancia a aquellos inmuebles que son del dominio municipal y que ya están en condiciones de empezar el proceso de escrituración. ¿Por qué? Porque ya tienen el decreto de tenencia definitiva, la ordenanza de desafectación de uso y el plano de mensura y división aprobado y registrado. En un segundo lugar, se va a dar prioridad a aquellos inmuebles que requieren de un plano de mensura y división, debido a que la cantidad de parcelas que lo requieren por la depuración parcial realizada con anterioridad son 39. Además, es la tarea que mayor tiempo demanda en relación a otras. Realizando los planos se definen los límites del inmueble. Además, se pueden identificar carencias, como por ejemplo faltante de ordenanzas o de inscripciones. Las tareas de campaña se pueden hacer por ubicación y de esta manera optimizar los recursos técnicos y humanos, y además en ellas se pueden actualizar los estados ocupacionales. Es por eso que se identifican 4 tipos de parcelas. Las que están en condiciones de dividir, porque cuentan con ordenanza de desafectación de uso y son del dominio municipal. Las que requieren de una desafectación, pero ya están inscritas. Las que requieren de una inscripción, pero ya están desafectadas. Y por último, las que requieren ambas cosas, de una desafectación y una inscripción a favor del municipio. De esta manera se puede visualizar en este gráfico de torta los requerimientos de las parcelas a dividir de una depuración parcial realizada de 39. En tercer lugar, se va a trabajar con aquellas parcelas que tienen una relación biunívoca en cuanto a la vivienda y el inmueble, y en la que destaco 3 tipos de parcelas. Las que requieren de ordenanza de desafectación, pero ya están inscritas a favor del municipio. Las que requieren de una inscripción, pero ya están desafectadas. Y por último, las que requieren ambas cosas. De esta manera se agrupan todas las actividades para que las puedan abordar de manera masiva las respectivas oficinas. La dirección de planeamiento se va a encargar de las desafectaciones de uso, la dirección de casa de tierras y regularización dominial de las respectivas inscripciones en el registro de la propiedad inmueble, y la dirección de catastro de la medición y confección de los planos. Cada labor con los métodos explicados y procedimientos estipulados. Y por último, en cuarto lugar, se va a trabajar con aquellas parcelas que pertenecen a los barrios municipales o institutos de la vivienda, a los cuales se les va a dar un tratamiento en conjunto con el fin de concluir en el inicio del proceso escritural. Cabe aclarar que la acción final de estos 4 casos diferenciados
es la obtención de la escritura, pero así también la actualización del registro parcelario y valuatorio que va a estar a cargo de las oficinas correspondientes. Luego entonces de todo el trabajo realizado, se llega a 3 tipos de conclusiones: generales, numéricas y personales. En cuanto a las generales, destaco la importancia del agrimensor dentro de la oficina pública, ya que es el que tiene la formación para poder definir los límites que van a ser el punto de partida para la creación de nuevos inmuebles. Destaco un sistema de progreso continuo entre las diferentes oficinas municipales, la incorporación de nuevas herramientas y software en el ámbito público, como así también sus respectivas capacitaciones. Además, con esto se contribuye a la mejora de la recaudación municipal y al registro único de los inmuebles del Partido Olavarría. Se logra conocer la situación habitacional actual, se integran socioeconómicamente a las familias olavarrienses, se logra una regularización nominal de inmuebles municipales y, por último, el PERD, que va a ser un plan estratégico de regularización dominial, que va a ser un compendio de procedimientos que va a permitir una regularización de manera efectiva y va a estar normado y escrito para que lo puedan utilizar las oficinas correspondientes. En cuanto a las numéricas, destaco. En cuanto a las numéricas, hoy en día, según los datos relevados, parcialmente, se cuenta con 20 parcelas listas para dividir, 19 parcelas inconsistentes para dividir, 5 barrios en proceso de levantamiento de interdicción de venta y 27 planos realizados hasta el momento. Esto abarca un total de 687 familias favorecidas en todos los procesos mencionados. Cabe aclarar que los números mostrados son de una depuración parcial realizada, por lo que podrían variar con la carga y actualización de la información. Y en cuanto a las personales, destaco la inserción en el ámbito profesional, el trabajo en equipo, la división de las tareas, la experiencia en el ámbito público que se logra, el crecimiento académico, el conocimiento de las nuevas ramas de acción del agrimensor, la interacción con otros profesionales y la vinculación de todo lo aprendido en el ámbito académico con el ámbito profesional. Gracias.